Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 3. Y vamos a leer todos juntos a una voz la palabra de Dios. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor. Amén. En este día quiero compartir un mensaje muy importante, cuyo título es por la Iglesia. Siempre, o por lo menos yo, tenía el malentendido de que la Iglesia es el edificio, ¿verdad? Siempre pensábamos que la Iglesia era el edificio. Pero la Iglesia somos los que por gracia de Dios hemos podido poner nuestra fe en Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros, cada uno de nosotros, somos la Iglesia de Dios vivo. Y en este día, la verdad, Dios nos da una palabra muy importante. Porque cada uno de nosotros que formamos la Iglesia, realmente somos muy importantes. Dios nos dice: levántate, resplandece. Esa es la palabra que Dios nos da. Que te levantes y que resplandezcas. ¿Por qué la Iglesia tiene que levantarse y resplandecer? Bueno, en el versículo 2 dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estas semanas atrás, allí en Estados Unidos, ocurrió algo que tuvo resonancia mundial, ¿verdad? Allí en El Paso, un muchacho de apenas 21 años mató a 20 personas, 20 hispanos, y dejó heridos 24. Todos han escuchado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un joven que viaja durante tanto tiempo para hacer una cosa así, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? No hay casualidades. Por eso la palabra de Dios, que es la verdad, nos está explicando que de verdad la oscuridad está cubriendo la tierra. Es algo real, algo que podemos ver y debemos ver como Iglesia a nuestro alrededor. La gente está sufriendo sin Dios y sin esperanza. No solo eso, la palabra nos habla claramente que hay 3 organizaciones que están obrando a través de la cultura, la música, incluso en los colegios, en nuestros países, donde toda la enseñanza que están dando se resume en lo siguiente: lo importante eres tú, el yo. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que a ti te parezca. Eso es lo que está enseñando. Y vemos que eso es realmente la obra de Satanás, ¿verdad? Porque el hombre fue creado para poner a Dios en primer lugar. Pero si el hombre piensa que él es Dios, va totalmente al fracaso. Esas organizaciones están metiendo eso a través de la música. Los jóvenes, yo antes escuchaba la música, pero a veces no sabía lo que decía la letra, ¿no? Y muchos jóvenes les pasa igual. Cantan una canción, les gusta la melodía, ¿verdad? Pero nunca piensan realmente lo que están confesando, porque realmente están haciendo una confesión, y eso es muy importante, tiene algo importante, ¿no? Lo que confesamos con nuestra palabra, ¿verdad? Entonces, a través de la música, este Satanás que es maldito, incluso él, como dice la Biblia, ¿no? Él era el jefe de la alabanza celestial, ¿no? Él sabe de música. Pues a muchos jóvenes, incluso creyentes, está totalmente engañándoles. La gente, como está sufriendo, pues estas organizaciones hacen que la gente pues esté buscando movimientos tan populares como es el de la meditación trascendental. Vemos que yo viajando a Estados Unidos me sorprendía la cantidad de academias de yoga que veía, ¿no? ¿Por qué había tantas? Pues porque hay demanda, porque la gente está utilizando eso. Y aunque eso dice céntrate en ti, concéntrate,
aunque te da una cierta paz, pero Dios nos creó para centrarnos en Él. Si yo me centro en ti, al final, Satanás y los demonios me engañan y voy a fracasar grandemente. Por eso, de verdad, las tinieblas, la oscuridad, están cubriendo la tierra. Y esto no es algo que un político, sea del color que sea, tenga respuesta. Solo la iglesia del Dios vivo, que somos cada uno de nosotros, tenemos la respuesta. Por eso, levántate, resplandece. Es la palabra que Dios nos da para nuestra vida. Pero ¿cómo está la iglesia? Muchas iglesias, hermanos, pastores con buen corazón, están predicando cosas, pero que realmente no están centradas en el Evangelio. Muchos piensan que el Evangelio solo era para ser salvo, ¿no? Pero ahora la gente quiere cosas nuevas. Y eso es un sufrimiento también por el pastor, ¿no? Porque, ¿qué predico el domingo que viene, no? Tienes que empezar a mirar por internet, a copiar mensajes de otros, tienes que buscar algo nuevo, ¿no? Hasta el punto que con buen corazón empiezas a hacer mensajes que de lo único que se trata es hacer algo nuevo, a ver si así animas a la gente y así al fin se levanta. Pero con buen corazón esas palabras no tienen ningún poder, porque el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Solo a través del Evangelio de Cristo es que las personas que somos las iglesias podemos levantarnos. Es que la iglesia puede estar recibiendo el poder para que a través de ella se esté levantando ese movimiento del evangelismo, para que se esté bloqueando ese poder de Satanás, esas tinieblas sean quebrantadas, el reino de Dios se establezca. Solo a través de Cristo. Pero las iglesias, como he dicho antes, con buen corazón, están centradas en otras cosas, porque piensan que Cristo ya es para la salvación y ya está. Y no vuelven a predicarte de Cristo. Me acuerdo un hermano que estaba emocionado porque se iba a un congreso a otra ciudad. Se gastó mucho dinero, se fue, porque era un pastor muy reconocido. Entonces volvió y yo le pregunté: ¿qué tal? Dice: impresionante. Digo: ¿cuál era el título? Herodes se turbó. Herodes se turbó era el título. ¿Y qué tal? ¿Cuánto duró la predicación? 3 horas. Digo, 3 horas estuvieron hablando de que Herodes se turbó. Digo, eso tiene mérito, ¿no? Tiene mérito. Poder explicar que Herodes se turbó. Y yo eso lo entiendo, ¿verdad? Tienes que buscar algo nuevo, algo que ya no han predicado, que escuche la gente algo nuevo, porque piensas que haciendo eso la gente se va a levantar. Pero es un engaño, ¿verdad? Porque es humanismo sin darte cuenta. Solo hay un mensaje, solo hay un centro de la Biblia. ¿Cuál es? Jesucristo. Y sobre esta roca yo edificaré la iglesia. Por eso, de verdad, qué bendición que somos la iglesia del Dios vivo. Y el Señor nos dice hoy: levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ya ha venido tu luz. Ya ha venido tu luz. Por eso, la iglesia no es que tengamos que ser personas con muchos talentos. No es lo importante eso, sino que de verdad estemos conociendo 3 bendiciones súper importantes que Dios nos ha dado. Y no nos aferremos ya a nuestros talentos, a nuestra capacidad humana, no. Simplemente nos aferremos a esas 3 bendiciones: a Cristo, al respaldo del reino de Dios y a la llenura del Espíritu Santo. Cristo consumó todo, y en Él ya tenemos todo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, para poder levantarnos, para poder resplandecer. No simplemente aferrarnos, en primer lugar, a Jesucristo. ¿Y qué es eso? Es el mayor regalo. Es un regalo. Nadie de nosotros hizo algo por sí mismo para merecer ese regalo. Ninguno lo merecíamos, éramos todos pecadores. Todos éramos enemigos de Dios. Nuestro estado era la depravación total. No hicimos nada, no merecíamos nada. Fue por pura gracia que Dios nos escogió. Y a través del Espíritu Santo hizo que pudiéramos poner nuestra fe en Jesucristo. Por eso ese es el mayor regalo. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio es el mayor regalo? Porque estar separado de Dios es el mayor sufrimiento.
el mayor fracaso. Es lo peor. Por eso el mayor regalo es el Evangelio, porque solo a través de Cristo puedo regresar con Dios. Por eso que ustedes se aferren tranquilamente al pacto de Jesucristo. Solo pongan su fe de manera sencilla, que Él ya ha hecho todo. No es el esfuerzo, eso es la religión. Dios en su gracia, Él envió a Cristo. Y en Cristo ha solucionado todas las cosas para nosotros. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el mayor sufrimiento es estar separado de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde Adán y Eva, todas las personas nacen apartadas de Dios. No solo eso, en pecado. Por eso dice la palabra, no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10. Porque ese pecado original se fue transmitiendo y se sigue transmitiendo generación tras generación. Por eso las personas viven sin saberlo en pecado. Y el pecado son como cadenas, les ata totalmente. Por eso la gente hace esas cosas. No puede salir de ahí. Tenemos que ver su problema espiritual. Un remanente me compartía. El remanente se está entrenando, está recibiendo la palabra y Dios está abriendo sus ojos espirituales. Este mensaje lo había escuchado años, pero al estar profundizando en la palabra, ya ha llegado al punto que él lo está viendo como es real en las personas que están alrededor. Porque esto no es algo que dice la Biblia, es algo muy real que tenemos que estar mirando a nuestro alrededor. Y este remanente compartía que a través de Facebook pudo conectar con una persona de la niñez. Y ahí se puede ver, ¿verdad? Cuando vemos amigos de la niñez que no son creyentes, puedes ver cómo está su vida y puedes ver cómo está la tuya, puedes ver el poder de Dios. Y se dio cuenta que esta persona está ilegal en otro país, con niños pequeños, sin esposa, sin futuro, sin Dios. Totalmente el estado de los no creyentes. Y este remanente lo compartía, lo puedo ver realmente cuál es el estado. No son unos números que dice la Biblia, es algo muy real. El pecado original se puede ver, lo podemos ver en familiares, en amigos, en conocidos. Las personas, si no creen en Jesucristo, están todos ahí, separados de Dios, en pecado y bajo el poder ¿de quién? De Satanás. Y la gente, por supuesto, se esfuerza. Nadie quiere vivir sufriendo, ¿verdad? Pero este Satanás, que es un engañador, como dice en Apocalipsis 12:9, él te da como unas soluciones a través de ¿qué? La adivinación, la idolatría, la magia, el esfuerzo. No funciona. No funciona, es más, te lleva a mayor problema todavía. Contaba un pastor que él se llevó era el pastor de los jóvenes de la iglesia, y se llevó a los jóvenes a casa de un adivino. Aquí en Corea hay muchos adivinos. Entonces que vieran el poder espiritual, ¿no? Que vieran el mundo espiritual. Entonces llegaron a casa de ese adivino, ese pastor con sus jóvenes de la iglesia, y el pastor iba a predicarle, ¿no? Entonces decía, yo quería quedar bien, ¿no? Que mis jóvenes vieran, uy, qué poder tiene el pastor, ¿no? Y de repente el adivino, cuando se enteró que era pastor, estaba muy contento. Y este adivino, ¿saben qué? Dice, yo también soy pastor. Y le enseñó el título. Ese hombre había intentado conocer a Dios por sus estudios, pero no funciona así, ¿verdad? Aunque uno tenga un título teológico, no por eso uno es salvo, ¿verdad? Solo a través de Jesucristo. Entonces, pues estaba allí y tenía su título de pastor. Entonces, este pastor le estuvo hablando de Dios y dice, sí, yo ya conozco a Dios, he estudiado la Biblia, teología. Y claro, los jóvenes pues se daban cuenta que algo estaba fallando ahí, ¿no? Y el pastor, pues claro, estaba quedando un poco en ridículo, ¿no? Entonces se tuvo que ir, no pasaba nada ahí. Y dice este pastor que se sentía un poco decepcionado, ¿no? Sobre todo por sus jóvenes. Entonces este adivino estaba tan contento. Bueno, venga cuando quiera, ¿no? Puedes volver mañana, no pasa nada, me gusta mucho hablar contigo y tal. Entonces este pastor dice que empezó a orar. Empezó a orar y Dios le habló. Y se dio cuenta lo que había fallado ahí. Entonces dice que reunió a sus jóvenes y al día siguiente volvió otra vez con todos sus jóvenes.
Y entonces volvió otra vez a hablar con el adivino. Dice, sí, yo creo en Dios y tal. Y le dijo, pero tú tienes que creer en Dios a través de Jesucristo. Y dice que cuando dijo a través de Jesucristo, el hombre dice que se cayó para atrás y que empezó a echar espuma por la boca. Los demonios se manifestaron. ¿Por qué? Porque los demonios, Satanás, solo teme una cosa: a Jesucristo. Por eso no es creer en Dios. En nuestros países todos dicen que creen en Dios, la mayoría, ¿verdad? Pero todos a su manera. Incluso muchos creyentes piensan que creen en Dios, pero a su manera. Y tenemos que creer en Dios a través de la Biblia. Y la Biblia nos muestra que el único camino para conocer a Dios es Jesucristo. Es el único camino. Por eso la Biblia nos explica que todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios. Todas las personas, sean presidentes, sean jugadores famosos de fútbol, cantantes, si no han conocido a Cristo, están ahí. Y sus esfuerzos no funcionan. Es más, cuando se meten en religión, en magia, todavía fracasan más. Y la Biblia sobre todo nos enfatiza que como Dios nos ama, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio una única manera, solo a través de Cristo. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, la única manera para regresar con Dios, la única manera de salir de la maldición del pecado y de la muerte. Por eso el mismo nombre Jesús significa Salvador. Él vino específicamente a salvarnos de esto. Para poder hacerlo, Él cumplió su profesión, Cristo, ungido. Y la profesión de Cristo son tres. Como estábamos separados, Cristo vino como el verdadero profeta y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quitó el problema de la separación. Como estábamos en pecado, Cristo vino como el verdadero sacerdote. Y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Él vino como el verdadero Rey, como dice en 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, Dios en Jesucristo ya ha hecho todo para nosotros. Juan 19:30, el que dijo en la cruz, consumado es. Ya está todo concluido, terminado. Él lo ha hecho por nosotros. No podíamos hacer nada, pero Dios en Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Por eso Jesucristo es el mayor regalo, la mayor bendición, porque a través de Cristo nosotros hemos cambiado nuestra identidad. Somos hijos de Dios y tenemos una autoridad tremenda. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ustedes que son la iglesia, en sus fuerzas no lo pueden hacer, pero no se preocupen, porque Cristo ya ha hecho todo para nosotros. Solo aférrense a este pacto. Jesucristo es solucionador de todos los problemas. Solo a través de Cristo. ¿Cuál es la segunda bendición? El respaldo del reino de Dios. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya el Espíritu Santo está con nosotros. Es la mayor bendición que tenemos, juntos, Dios con nosotros. Y Él nos guía. Donde vamos orando en el nombre de Jesucristo, vemos que Satanás es quebrantado y el reino de Dios se establece. Él nos está guiando. Por eso ya Cristo... Ya concluí mi pasado, mi presente, mi futuro. Ahora lo que tengo que hacer es tomar el pacto de Cristo, orar para que el reino de Dios se esté estableciendo a través de mi vida. Recibir la guía de Dios, como dice en Romanos 8:14. Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Yo tengo que estar recibiendo la guía. Y esto es lo que hacía Pablo. Pablo, él tuvo la conclusión, en primer lugar, que Jesús era Cristo. Por eso donde iba, oraba y el reino de Dios se establecía. En Hechos 16 vemos que Pablo está en la región de Filipo y oró porque una adivina estaba molestándolos y el espíritu de adivinación salió
Y hubo un gran revuelo, lo metieron en la cárcel, a Pablo y a Silas, ¿verdad? Sabemos ese pasaje. Pablo era ciudadano romano. Pablo podía haber dicho que era ciudadano romano y no lo podían haber metido en la cárcel sin hacerle un juicio. Estaba prohibido. Un ciudadano romano tenía una posición muy alta. Pero él, ¿cómo no dijo nada? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no paró que lo metieran en la cárcel? Incluso que le golpearan a él y a Silas. ¿Por qué? Porque Pablo estaba recibiendo la guía del Espíritu Santo. Sabía que Dios tenía un plan ahí. Por eso se dejó llevar a la cárcel. Se dejó meter en ese lugar tan profundo de la cárcel. Dice que estaba ahí con cepos. Y allí estaba Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo por la noche? Alabando a Dios, orando, ¿verdad? ¿Pero por qué estaban orando? ¿Por qué oraríamos nosotros? Señor, sácame de aquí ya, ¿no? Pero no, ellos no oraban por eso. Ellos recibían la guía. Pablo sabía que el plan de Dios tenía un plan ahí, que era que su reino se estableciera. Por eso estaba orando para que el reino de Dios se estableciera en ese lugar. De repente vino un gran temblor, ¿verdad? Se abrieron hasta las puertas, se quitaron las cadenas. Pero Pablo, ¿qué hizo? No salió corriendo, ¿verdad? Se quedó ahí. ¿Veis cómo no estaba orando para escapar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pero él no, estaba recibiendo la guía. Sabía que Dios tenía un plan. Por eso el carcelero, al ver las puertas, se asustó. Dice, se han escapado. En ese tiempo, si se escapaba un preso, lo mataban. Por eso dice, me voy a matar ya. Pero Pablo dijo, alto, que estamos aquí. Se quedó sorprendido, ¿verdad? Tiró la espada y dice que cayó de rodillas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El reino de Dios se estableció. Por eso en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa seréis salvos. Él y su familia aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era un hijo de Dios. Él no hacía lo que él pensaba humanamente. Él recibía la guía del Espíritu Santo. A través de eso, el reino de Dios se estableció. Y esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios. Por eso que tomemos en primer lugar el pacto de Cristo. En segundo lugar, que seamos personas que reciban la guía. Pero ¿cómo recibir la guía? El corazón es engañoso, ¿verdad? A veces hay cosas que son emociones nuestras y pensamos que es la guía. Es muy fácil seguir la guía. El Espíritu Santo siempre nos guía a través de la palabra. Ahora que estamos compartiendo la palabra de Dios, tenemos que estar escuchando no un mensaje, no una predicación, sino tengo que estar escuchando la voz de Dios para mi vida. A través de esa palabra, si empiezo a orar, esta semana Dios la va a cumplir en mi vida. Voy a recibir la guía claramente. Porque Dios es perfecto. Antes de hacer algo, Él envía siempre su palabra. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando, aferrándose a la palabra de Dios fuertemente. El Espíritu les va a guiar a través de ella. ¿Y cuál es la tercera bendición? El poder del Espíritu Santo. Y esa es la tercera bendición tan grande que tenemos. Somos débiles, ¿verdad? A veces no podemos ni con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestro yo, contra Satanás, contra este mundo. Es difícil esas tres batallas, ¿no? Pero Cristo ha concluido todo. Él no nos ha dejado solos. ¿Qué nos ha dado? El Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Hechos 1:8. Todo el poder de la palabra de Dios se manifiesta ¿para qué? Siempre para la evangelización. Siempre. El poder de Dios es para que seamos testigos, para que el reino de Dios se establezca, para que la gente pueda creer en Jesucristo. Él lo promete en Hechos 1:8. Por eso humanamente es absolutamente imposible. No podemos. Podemos intentarlo. Y si tenemos muchas fuerzas, un poco más. Pero no podemos. Pero con el poder de Dios es absolutamente posible. Como ese joven David, ese remanente como nosotros, ¿cómo podría vencer a ese gigante curtido guerrero de 3 metros? ¿Cómo podía? Humanamente es imposible. Pero David no iba humanamente contra él.
Él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él iba para proclamar el nombre de Cristo delante de su pueblo y de los filisteos, para que el nombre de Cristo fuera proclamado en todas las naciones. Por eso la primera piedra, ¿quién lo derrotó? Dios a través de David. El poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso, que no estemos complicándonos mucho. El Evangelio es muy sencillo. Dios en Cristo de verdad nos ha dado todo. Él lo ha hecho por nosotros, solo aferrarnos a Cristo. Consumado es. Que estemos cada día disfrutando de Cristo, orando y tomando la palabra, ¿para qué? Para recibir la guía. Si tengo fuerza y oro, el reino de Dios se va a establecer en el lugar donde estoy. Y Dios me va a dar el poder, allí donde esté. ¿Para qué? Para ser testigo. Para que la gente, a través de mi vida, pueda ver que Jesús es el Cristo. Por eso, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la palabra que Dios va a cumplir en esta semana y durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. La gente está sufriendo sin Dios y sin esperanza. ¿Y quién tiene la respuesta? Nosotros, la iglesia. Levántate y resplandece. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque aunque somos faltos y débiles, tú a través de Cristo lo has concluido todo para nosotros. Señor, que podamos gozar de ese respaldo del reino de Dios. Queremos orar y recibir tu guía a través de la palabra y poder tener ese poder para ser testigos y poder proclamar que Jesús es el Cristo a través de nuestras vidas. Que como iglesia hispana aquí en Seúl podamos levantarnos y resplandecer para que muchos hispanos puedan estar conociendo el Evangelio. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.